que habla de cómo Dios instituyó el sacerdocio y desde el capítulo 1 empieza una serie de leyes de cómo iba a ser la liturgia, cómo iba a ser era tan importante cada detalle, cada situación, cada cosa que Dios mandaba que hicieran los sacerdotes, porque todo tenía un significado para nuestra época. Era como un espejo de lo que Cristo iba a cumplir. Entonces era muy importante que cada detalle, que cada cosa sea hecho a la perfección, ¿verdad? Es tan importante actualmente en nuestras vidas que lo hagamos así también, que todo lo que la Biblia dice lo hagamos sin excepción, que seamos obedientes. Eso es con una sola motivación, que a nosotros nos vaya bien y que tengamos paz con Dios y tengamos prosperidad en la vida. Nosotros no estamos en contra de la prosperidad, aunque sí estamos en contra del evangelio de prosperidad como centro. Eso es muy triste, cuando sacamos la verdad de Cristo del centro. Entonces, del 1 al 7 habla de muchas leyes para instituir y iniciar el sacerdocio, y en el 8 y el 9 empieza la ordenación de los sacerdotes. El sacerdote iba a ser el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, aquel que fue con Moisés delante de Faraón y le acompañaba siempre como voz de Dios, como voz de Moisés más bien, para decir lo que Dios le decía a Moisés, lo hacía Aarón. Entonces era un sacerdote entre Dios y las personas que querían hablar, o que Dios les quería hablar, ¿no? Y aquí se iba a constituir como un sacerdote entre Dios y el pueblo, ¿no? Entonces, Aarón y sus hijos eran los designados por Dios para ser sacerdotes. En aquella época así se usaba, que era una familia sacerdotal. Hoy no es por familias. Hoy, ¿sabes quién es sacerdote? Todos los que tenemos a Cristo. Tú eres sacerdote. Por eso es muy interesante para nosotros y tenemos mucha mensaje que escuchar en este mensaje del día de hoy. Porque algo que pasó después fue que cuando instituyeron el sacerdocio, el primer sacrificio ya como sacerdocio era muy importante, porque no iba a ser un sacrificio donde los sacerdotes se encendieran la leña, sino que Dios mismo iba a confirmar con ese fuego que iba a mandar el sacrificio que lo estaba recibiendo, que él recibía, él perdonaba los pecados tanto de los sacerdotes como del pueblo, y estaba confirmando con esa manera de ese milagro de que el fuego de Dios descienda sobre el altar. Estaba así confirmando que Dios estaba agradado de todo lo que hacían. Y entonces todo el pueblo de Dios aceptó que así se hiciera, aceptó a Moisés, que poniendo a Aarón como sacerdote y a sus hijos, trajeron la ofrenda del pueblo, trajeron la ofrenda del sacerdote, y de repente un fuego del cielo impresionante vino y consumió el sacrificio, y es un fuego que salió desde la misma gloria de Dios. Este fuego vino de Dios y descendió, y significaba: yo acepto tu ofrenda, yo estoy contigo, me eres agradable, te perdono tus pecados, y vamos a cumplir un pacto donde yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser tu pueblo, donde tú vas a obedecer todos mis mandatos y yo te voy a bendecir. Ese era el pacto de Dios, y ese sigue siendo el pacto de Dios con nosotros, ¿sabes? Si nosotros somos obedientes y hacemos lo que Dios quiere, Dios nos bendice, ¿no? Y no lo hacemos para que nos bendiga, lo hacemos porque amamos a Jesús. Sin embargo, viene la bendición de Dios. Y entonces en este evento tan importante, tan glorioso, tan precioso, Dios muestra su gloria en el tabernáculo, provocando en el pueblo una adoración general. Todo el pueblo se impresionó de aquella lumbre, de aquel fuego que venía de Dios, y empezó a adorar. Pero de repente sucedió algo inesperado, algo muy triste, algo que no esperaban ellos, porque para Dios la obediencia es más importante que el sacrificio y las ofrendas. A Dios le importa más que nosotros tengamos obediencia a que nosotros hagamos, cantemos, estudiemos la Biblia, seamos buenos cristianos. Le importa más el corazón tuyo que lo que haces, ¿no? Y los detalles y las formas, el tiempo de Dios, cuando nosotros lo seguimos y lo respetamos, a Dios le agrada eso. Dios es un Dios de orden, y es importante
que tengamos buenas intenciones y no solamente buenas intenciones, un corazón correcto y que no estemos aparentando, ¿no? Y este suceso tan triste sucedió, valga la redundancia, en Levítico capítulo 10. Le invito a leer conmigo los primeros 7 versículos, si nos ponemos de pie y abra su Biblia en la NTV, y si no, pues ahí la tenemos. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, los 2 hijos mayores de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron el incienso. Fíjate bien, la ley decía que solamente una persona debería ofrecer el incienso, pero ellos 2 estaban a lo mejor desesperados por ir a empezar a cumplir su sacerdocio, y de esta manera, dice, desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado. Otra de las cosas que hicieron es tomar un fuego que no venía del altar, diferente al que Él había ordenado. Dice un comentario de Matthew Henry que eso lo hicieron con toda presunción, que ellos estaban desesperados para hacer para hacer lo que tenían que hacer. Es más, hasta algunos rabinos judíos se atreven a decir que no respetaron a Moisés ni a Aarón ni le dijeron nada, porque tenían una ambición de tomar por sus cuentas las riendas de la congregación, y como que decían en su corazón: estos viejos no se mueren, Aarón y Moisés, y ya queremos nosotros ser los que siguen, ¿verdad? Eso dicen los rabinos. Pero bueno, dice el versículo 2, como consecuencia de esto, de que ellos hicieron eso, atrayendo un fuego extraño y ofreciendo incienso de manera que no era correcta, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor, de allá del lugar santo, del templo, salió el fuego ardiente y los consumió por completo. Así dice la palabra de Dios. Fíjate bien cómo dice el texto. Los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Qué terrible situación, ¿no? Así que Moisés le dijo a Aarón, fíjate bien, Moisés era el tío y Aarón era el padre de ellos, ¿no? Esto quiso, dice Moisés, esto quiso decir el Señor cuando nos había dicho: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Nosotros como cristianos nos acercamos a Dios, Dios va a demostrar su santidad. Dice: demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y de eso se trata todas nuestras vidas, de que nosotros mostremos a Dios. No te muestres tú mismo. Empieza a darle gloria a Dios en tu vida. Dice Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces nadie puede robarle la gloria a Dios. Y fíjate bien qué duro ha de haber sido para el padre de estos 2 muchachos que murieron, Aarón. Dice que cuando oyó eso, Aarón guardó silencio. O sea, él estaba triste porque sus hijos murieron. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón, o sea, tíos de los muchachos que murieron, e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces ellos se acercaron, y fíjate bien algo interesante, dice que los agarraron por la ropa. El fuego no consumió la ropa. Dice: y se los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había mandado. ¿Qué quiere decir? Que ese fuego de Dios no fue un incendio, una explosión, algo natural que sucedió, sino que venía del lugar santo. Fue un fuego que no hizo daño a todos, sino que devoró por dentro a esos muchachos sin consumir sus cuerpos ni sus ropas. Y no pudieron tener un duelo normal. Eso está también todavía más triste, porque dice que Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos. Es el problema cuando tú te pones más serio con Dios, tienes que tener más compromiso con Dios, porque tú eres ejemplo de Dios. Y dice que le dijo, luego Moisés, versículo 6, le dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y a Itamar, o sea, los 2 hijos menores, tenía 4, se murieron 2, y los menores le dice a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Itamar, no rasguen sus ropas, no tengan luto, no dejen de peinarse en señal de dolor, no muestren que están tristes. Qué duro, ¿no? Dice, si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel
Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Versículo 7 dice, pero no salgan de la entrada del tabernáculo. O sea, a los sacerdotes le dice, los otros podrán llevar y podrán enterrar a estas personas, a Nadab y Abiú, pero ustedes, aunque sean familiares, tienen primero responsabilidad con Dios. Y dice, no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con aceite de la unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Es un evento impresionante de un Dios que es amor, aunque usted no lo crea. Vamos a orar para que podamos entender un poquito más de esto. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, háblanos hoy y ayúdanos, Padre, a nunca ofrecer un fuego como Nadab y Abiú, a nunca hacer las cosas que parecen buenas, pero siendo malas para ti, Señor. Ayúdanos a realmente hacer las cosas como en un cristianismo que te agrade, en un cristianismo verdadero. Que este mensaje sirva para entender un poco más de esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Algo importante que debemos de entender a la luz de este mensaje es la seriedad que implica el vivir como cristiano. Vivir como cristiano no es simplemente cantar, ser salvo, alabar a Dios y cumplir el venir aquí como si fuera un club social. Tenemos que tener cuidado que pertenecemos a Dios, porque la vida es la que me va en esto, ¿no? O sea, el punto número 1 es, Dios es fuego consumidor. Tenemos que entender eso. Siempre predicamos, y es una predicación muy bonita, pero muy verdadera también, que Dios es amor. No, Dios es amor y es cierto. Es una hermosa verdad de la palabra de Dios. De hecho, por amor, Él nos purifica. Y una manera de esterilizar muy efectiva, ¿sabes cuál? Por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos y todo eso, cuando no hay más, es con fuego, ¿sabes? ¿No has visto en las películas que alguien tiene que cortar para sacar la bala o algo? O el veneno de una mordida de víbora. Y como que en el fuego pasan la navaja, ¿no? Y luego lo hacen. Y bueno, el oro y la plata con el fuego se hacen más puros. Entonces el fuego es un elemento purificador. Y el fuego espiritual purifica espiritualmente. Y solo el fuego de Dios podía santificar esta liturgia, ¿no? A veces no entendemos todos los detalles de lo que Dios nos dice, pero el consejo es síguelo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a entender, Dios nos mandó a hacer, ¿no? Es como cuando tu esposa vienen y me dicen, pastor, no entiendo a mi esposa. Pues tú ámala, no tienes que entenderla. Yo no entiendo la mía tampoco y la amo. Entonces, tenemos que seguir lo que Dios nos manda, ¿verdad? No nos manda a entender, nos manda a obedecer. Y bueno, a veces el entender viene por el Espíritu Santo, a veces nunca lo entenderemos, pero lo que sí estamos seguros es que Dios nos va a bendecir si hacemos la voluntad de Dios. En este caso la orden era conservar el fuego del altar. ¿Cómo se conserva? El sacerdote tenía que traer leña, el sacerdote tenía que estar al pendiente, que no se apague, que no se enfríe la fogata y conservar el fuego. Y ese fuego que encendió Dios la primera vez tenía que usarse para todo lo que se hacía, por ejemplo, prender las lámparas del lugar santo y ofrecer el incienso. Todo se tenía que hacer con fuego del altar donde Dios había mandado ese fuego. Era un fuego especial. El fuego que se debía usar siempre era el fuego del altar con el cual Dios había encendido la primera ofrenda. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que entender. El cristianismo debe ser constante. Una vez Dios encendió en ti algo, vino la salvación, vino Cristo Jesús. Y Dios quiere que mantengas ese fuego. ¿Cómo? De la manera que se te ocurra, alabando a Dios, hablando su palabra, exaltando su nombre en todas las cosas que haces, todo el tiempo, toda la vida, de lunes a viernes, 24/7, tienes que conservar el fuego de Dios que hay en ti.
Tú eres el responsable de que en tu altar, que es tu corazón, no se apague ese fuego. Dios ya te salvó, Dios hizo lo que no podías hacer, pero lo que nosotros podemos hacer nos pide Dios que nunca te desanimes. Es por eso que es triste cuando nos desanimamos, empezamos a enfriarnos, no queremos buscar a Dios, tal vez empezamos a escuchar murmuración o doctrinas raras y entonces empieza a enfriarse. Pero Dios dice que hay que avivar ese fuego, porque ese fuego es Dios mismo. Dice Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. Y Dios debía estar presente en cada cosa que hagamos. Y en este caso, el fuego de Dios debería estar presente en lo que se hacía. No podía traer fuego de otro lado. Algunos dicen que ellos se pusieron a tomar tanto, celebraron tanto que Dios había prendido el altar, que se pusieron a beber y a comer. Y sabes, el emborracharse es pecado. Y ellos borrachos querían ofrecerse incienso. Entonces se les hizo fácil y agarraron fuego de otro que no era del altar. Porque es triste cuando nosotros estamos cegados, estamos confundidos y podemos cometer cosas en contra de Dios. ¿Sabes? Así ellos hicieron eso. Y nosotros también tenemos que no estar cegados por doctrinas raras o confundidos, oyendo de todo, ¿no? Ahorita es muy fácil escuchar cosas raras en tu celular o en Netflix, en YouTube, empezar a oír predicaciones de gente rara. Hay que tener cuidado. Dios quiere estar presente en un orden que tengas, recibiendo cada ofrenda, en este caso, cada servicio que se hace es como una ofrenda para Dios y aceptándola, ¿no? Así lo conoció Moisés. Moisés conoció a Dios como fuego consumidor, pero no consumía la zarza, porque se estaba presentando en aquella zarza cuando Moisés vio ese fuego. Y así también todo el pueblo, cuando salieron de Egipto, venía el ángel de Dios y una nube de día que se hacía fuego de noche y los guiaba. Pero cuando viene el enemigo detrás de ellos, el ángel se aparta de donde estaban ellos y se va hacia atrás, y la nube también se fue hacia donde estaban ellos para que los egipcios no alcanzaran al pueblo de Dios. Y en la noche dice la palabra de Dios en Éxodo 14:19, que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó. Imagínate los que iban delante de la nube, de repente ven que se va y a lo mejor se asustaron, pero no entendían lo que Dios estaba haciendo, porque se puso a sus espaldas y iba entre el campamento de los egipcios para que los soldados egipcios, el ejército más poderoso del mundo, con sus caballos y con sus carros, no derribaran, no destruyeran al pueblo de Israel, que no tenían armas. Y dice que se puso entre el campamento de los egipcios, y el campamento de Israel, y era nube de día y tinieblas. Dice que fíjate bien la diferencia. En la noche, para los egipcios, era tinieblas y confusión. Y alumbraba a Israel de noche. Del lado de Israel era como una lumbrera, para que no tuvieran la oscuridad, para que no tuvieran frío, el calor de Dios. Aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, dice el texto. Para el ejército de Faraón, para el mundo en general, las cosas de Dios son tinieblas, son confusión, son locura, dicen que estamos locos. Pero para el pueblo de Dios, para nosotros, los que buscamos a Dios, hay una luz en eso. Y a cada paso nos viene diciendo lo que tenemos que hacer, cómo Dios nos va a bendecir, alumbra nuestro camino, nos protege, nos da su calor. Sin embargo, también debemos temer el fuego de Dios. Debemos temer en el sentido de que nos ayude a obedecer a Dios, porque Dios se agrada de eso. Fíjate, cuando estaban en el Sinaí, ya que llegó el pueblo de Israel al lugar donde Dios se les iba a aparecer, había una montaña muy alta enfrente de ellos. Y arriba en la montaña había una manifestación de fuego. Sabían que en la cumbre estaba Dios llamando a Moisés. Y cuando Moisés hablaba con Dios, Dios contestaba con truenos tremendos, con relámpagos. Y oían los truenos y veían los relámpagos. Y veían una nube sobre el monte de Dios, porque Dios es fuego consumidor también. Y un fuerte y prolongado toque de cuerno de chivo
le llamó a Moisés como diciendo, Moisés, ven para acá. Moisés sale de donde está el pueblo de la multitud y empieza a subir para encontrarse con Dios. Todos se pararon al pie de la montaña, no subieron, nada más Moisés subió. Y estaba totalmente, el monte Sinaí, aquel monte estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego, y todo el monte se sacudía violentamente. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz de trueno. Y todos estaban, el pueblo de Dios abajo, temblando de miedo. Y dijeron a Moisés, cuando Moisés bajó, le dicen, ¿sabes qué, Moisés? Háblanos tú y a ti te vamos a escuchar. Pero que Dios no hable con nosotros directamente, porque vamos a morir. Y aquí es donde nace un pueblo, porque antes era la familia de Abraham, pero saliendo de Egipto ya no salió una familia, sino salió todo un pueblo. Y junto con un pueblo, ¿qué se necesita? Un gobierno. Aquí nace un pueblo, que es el pueblo de Dios, y aquí nace un gobierno, que es el gobierno de Dios. Y el punto número 2 es ese. El pueblo de Dios vive y se rige bajo el gobierno de Dios. No podemos ser incongruentes. Si somos pueblo de Dios, tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios. A muchos les pesa obedecer la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice el pastor, lo que dice el líder de las FC. Y yo puedo tener mejores ideas, pero sabes, Dios quiere que nos sujetemos. Si ellos se equivocan, es un problema de ellos con Dios. Claro, no me voy a ir a tirar un pozo, no me van a pedir algo antibíblico, pero en lo que hemos llegado a la iglesia, podemos hacer algo de acuerdo. Y qué bonito es, porque aunque no lo creas, hay por ejemplo una regla de los de la alabanza. Se pueden poner tenis el jueves, ¿verdad? Pero el domingo hay que venir de vestir. ¿Por qué? ¿Dios predica con zapatos y camisa de vestir? No, porque simplemente hay que obedecer. Y qué bonito Yared, ¿verdad? Cómo se ve vestido. Hasta se mueve el Señor más chido. Donde menos te imaginas, cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios respalda eso. Qué hermoso cuando nosotros podemos ser gobernados por Dios. Y no debe ser una carga para ti, porque dice la palabra de Dios que esto es para que te vaya bien. El diablo engaña y voltea a los carnales y los hace ver mal todas las cosas que se dicen, los hace ver como que es pesado servir a Dios, pero sabes, es más pesado desobedecer y vivir lejos de Dios. Eso sí es feo, eso sí es pesado, pero no nos damos cuenta porque el diablo te emborracha y te confunde y ahí te lleva. Pero qué bonito cuando lo que Dios ordenó lo hacemos y nosotros somos bendecidos. Pruébalo. La palabra de Dios es verdad. Cuando el pueblo de Dios estaba frente al Sinaí, el pueblo de Dios temía lo que estaba pasando, y esa manifestación divina y de fuego, de nube, de trueno y de relámpagos que era Dios mismo, fue con un propósito. Fíjate bien, en Deuteronomio 5, 25 al 29, dice que el pueblo decía, ahora pues, o sea, ya se apareció Dios así con truenos, relámpagos y temblor y terremoto. ¿Por qué vamos a morir nosotros? Porque este gran fuego nos puede consumir. Pero si oímos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, a lo mejor vamos a morirnos. Entonces dice el 26, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego? Y como nosotros la oímos y aún vivimos, o sea, no entendemos, pero no queremos queremos respetar todo eso. Y dice el 27 que le dijeron a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que te dijere Jehová nuestro Dios. Qué bonito que ellos respetaban a Dios y no decían tu Dios, sino nuestro Dios. ¿Te fijas? Y ahí empezó ese gobierno de Dios sobre líderes. O sea, Dios no se te presenta en la noche, puede ser, pero no es lo normal, que se te aparezca en la noche y ya vengas al otro día con tus ideas luminosas y digas, pastor, fíjate que no vamos a hacer el culto el domingo, vamos a hacer el culto el miércoles a las 5 de la mañana, me dijo el Señor. Y yo, pues será tu culto de adoración solo, personal, ¿verdad? Pero no. Y entonces dice que el pueblo de Dios dice, acércate tú y todo lo que te diga nuestro Dios te vamos a escuchar. Y todo lo que
él diga, lo vamos a hacer. Dice el 28, y oyó Jehová, fíjate bien, Jehová siempre te está escuchando, aunque estés hablando con otra persona. Dice, oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Fíjate bien, cuando me hablabas, le dice Moisés, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te están hablando, que no quiere que yo les hable directamente, sino que a través de ti. ¿Y sabes qué? Todo lo que han dicho está bien. Porque así es. Dios nos va acomodando cuando Él se va manifestando. Y vamos entendiendo. ¿Quién diera, fíjate bien, dice el Señor, 29, quién diera, ojalá que tuvieran siempre ese corazón, que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque para ellos y para sus hijos les va a ir bien para siempre. Por eso cuando presentamos al niño, le digo, Samuel está nuevecito, Jonathan. Entonces, si tú le pones buen ejemplo, va a ser una bendición. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Qué bonito poder ser el ejemplo de mi vida y no ser como aquel dijo, mijo, usted no se emborrache ni ande con mujeres ajenas porque le pasa lo que a mí. Usted sea buen cristiano. ¿Sabes qué? Eso no resulta. El ejemplo de ser buen cristiano yo es lo que van a repetir mis hijos, ¿no? Entonces Dios puso a Moisés sobre ellos, como hoy pone Dios pastores de sana doctrina, no todos los pastores, no todo lo que brille es oro, dice por ahí un dicho, pero Dios pone sobre nosotros pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y qué bonito siempre tener una cobertura de Dios, ¿sabes? Yo soy pastor de ustedes, pero yo también tengo un pastor que se llama Máximo García Pérez y él es mi bendición, él es mi pastor y yo no lo adoro a él, pero adoro a Dios por la vida de él. Qué bonito es siempre tener un pastor, se necesita un pastor. Y sabes, Máximo García, el apóstol, no es soberano, no. Él tiene un consejo apostólico de 5 hombres de Dios, de los cuales yo soy el más pequeño, y así Dios nos habla, y así Dios cuida toda la cobertura a los demás pastores, y nos cuida también por medio de lo que Dios tiene un propósito para que lo cumplamos y no nos desviemos. Entonces, eso es un diseño de Dios desde el Antiguo Testamento. Antes del Éxodo, les digo, no había pueblo, había familias y cada familia buscaba a Dios como quería. Pero hoy Dios ha diseñado, Jesucristo dijo, voy a edificar mi iglesia sobre mí, sobre la roca. Y ni las puertas del infierno van a poder contra ella, perdón. Porque es la manera como debemos de juntarnos ahora. Dice Hebreos que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es de que después de la pandemia, si tú te quedaste en casita, pues ya salte. Y ya, vente para acá, nos da COVID, te tomas un Tylenol y ya no es como antes. Entonces, había familias que por su cuenta buscaban a Dios, pero hoy no es por mi cuenta. Tenemos que regresar. Hubo gobierno de Dios y hubo pueblo de Dios, y porque el pueblo de Dios necesita el gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Y hoy somos un pueblo espiritual y agradó a Dios que nosotros podamos sujetarnos, ¿no? Oyó la voz del pueblo donde decía, ve tú, Moisés, y nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Y así es el diseño de Dios, eso agradó a Dios. Pero Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. De manera que el punto número 3 y último es, no busques fuegos extraños. Nadab y Abiú andaban buscando fuego de otro lado, por alguna razón no obedecieron. Se les hizo fácil, a veces se nos dan ideas, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues el pastor dice esto, pero podemos también hacerlo así. La Biblia dice esto, pero podríamos hacerlo de otra manera. Cuando es la Biblia, no hay otra manera. Ahora, ¿el pastor se puede equivocar? Pues sí, ve con el pastor. Pero no vayas con otras personas a decir, no, hombre, el pastor la está regando, porque eso es del diablo, se llama murmuración, ¿no? Bueno, yo no sé por qué estoy hablando de esto, si ustedes ni son así, pero ya estás en una iglesia, si estás ahí viéndome online y tienes una iglesia de sana doctrina, ya no busques fuegos de otros lados. Si sabes que es de Dios y Dios nos tiene aquí, sujetémonos a las formas de Dios. Esperemos los tiempos de Dios. Dios nos va a ir poniendo donde vamos para empezar a desarrollar nuestro ministerio, para servirle. Por razones divinas, el fuego de Dios fue un elemento clave para entender esto.
fue un elemento importante para los sacrificios del Antiguo Testamento, porque en el fuego del altar de las ofrendas, que fue un regalo divino, habiendo encendido ese fuego original, Dios quería estar presente en todo lo que se hacía. Dios quiere estar presente en cada cosa de tu vida, ¿sabes? Hoy hay regalos de Dios que se describen en Efesios 4:11. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, Jesucristo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, nosotros, todos. El fin de estas personas, de estos regalos, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que son llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por engaño, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué Dios se interesa tanto en que tengamos una cobertura, un pastor, un sistema de guianza, de buscar a Dios? Para guiar al pueblo de Dios, para que no se vaya por un camino o por otro, para perfeccionarnos a la iglesia. Y es a través de su instrucción como el pueblo de Dios bendice. No es que nosotros seamos los más listos y somos los únicos que... No, tú tienes que recibir tu palabra. Tu Espíritu Santo tú tienes al Espíritu Santo y Él te va a llevar a tu unción, a cada decisión de tu vida. Pero tenemos que formar una iglesia como un pueblo de Dios que somos, espiritual. Y el que es espiritual, noble, se sujeta. Y ese es el que sirve para la obra del ministerio, porque se deja moldear de acuerdo a Dios, no de acuerdo a otra persona o al capricho de alguien. Por eso tenemos que estar seguros de que es una iglesia de sana doctrina. Y el que no se sujeta, generalmente va a estar buscando fuego extraño. Va a estar buscando en YouTube, en todas partes, cosas diferentes, cosas raras. El que no está dándole gloria a Dios, sino que busca que Él brillar. Entonces va a empezar a tratar de descubrir el oro negro, no, el hilo negro. Va a descubrir el agua caliente, ¿verdad? Cosas que no, Dios no quiere cosas raras. Hay personas que traen fuego extraño cuando empiezan a meter a la iglesia cosas de otras coberturas. ¿Sabes? Dios dice que somos diferentes cada iglesia. Entonces, si tú estás aquí, aprende la doctrina de aquí. Podemos saber mucha doctrina de otras o cosas raras, esoterismo y acá las vibras y energías. ¿Y de qué me sirve eso aquí? Va a meter fuego extraño, Dios no quiere eso. A lo mejor sabes mucho de otras doctrinas porque en lugar de venir a la iglesia o de oír al pastor, te pones a ver el celular, te pones a hacer otras cosas, nunca pones atención de lo que se te dice, pero no sabes doctrina de la casa. Entonces ten cuidado porque así no vas a poder funcionar. Qué bonito saber la doctrina de donde Dios nos puso y no estar queriendo imponer cosas de otros lados. ¿No? A veces vienen personas de otra iglesia. Es que en la otra iglesia no lo hacemos así, pastor. Pues váyase para allá. O sea, qué bonito que lo hagan así, que le guste. Entonces, no puedes jugar fútbol, soccer con casco y hombreras y tú estás en el lugar equivocado. Vas a matar al portero. Pero bueno, nunca juegues fútbol con Susano porque él cree que es rugby. Te mete el pie y se lleva el balón. Pero bueno, si tú no eres el anciano, no eres el pastor, no eres el líder de esa sección, lo mejor y más sano es que para ti es que te sujetes por el bien tuyo y de los que te rodean. Si no vamos a hacer daño a la obra de Dios. ¿Y sabes cuál fue el problema? Nadab y Abiú podían haber vivido, hecho lo que quisieran, pero el problema es que iban a hacer mucho daño si Dios no hacía lo que hizo. Porque fue un ejemplo para que nadie, estaba empezando apenas el sacerdocio. Y ese fue un ejemplo para que nadie
pretendiera hacer las cosas diferentes de Dios. Lo mismo pasó parecido con Usa. Usa era un siervo de Dios que quería tocar el arca, pero estaban haciéndolo mal, porque la presencia de Dios no se lleva con animales, sino la llevan en sus hombros personas que han querido servirle, que saben lo que están haciendo, no bueyes que llevan el arca. Eso es diferente. Así es de que nosotros, por nuestra convicción, tenemos que tomar esa responsabilidad de ser sacerdotes. Y si alguien está diciendo, bueno, sí, pastor, pero pues no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Sí, del Antiguo al Nuevo Testamento muchas cosas cambiaron. Estamos bajo la gracia, pero eso no quiere decir que no sea un Dios de orden. Eso no quiere decir que Dios haya cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Y si no me quieres creer, lee Hechos en la historia de Ananías y Zafira. Porque también Dios mata actualmente. ¿Por qué Dios mata? ¿Es un Dios malo? No, es un Dios que ama. Mató a 2, yo no sé si se los llevó a la presencia de Él a lo mejor, pero salvó a muchos más que estaban teniendo ejemplo. Ahora no quiere decir que Dios te va a matar. Dios es misericordia, pero sí quiere decir, qué triste si nosotros nos desviamos y si Dios no nos mata en ese momento, pero nos vamos y nos perdemos. ¿De qué te sirvió todo? ¿De qué te sirve estar en un cristianismo leve, en un cristianismo donde no te sujetas, donde no sirves, donde no eres equipo, donde no mantienes el fuego de lo que se tiene, donde eres insensible a todo lo que Dios quiere decirte a través del pastor de la iglesia? No sé, no entiendo por qué hay gente así. Gracias a Dios no es lo que yo tengo aquí, pero tenemos que predicarlo, porque todos los que queramos servir, tenemos que servir. Si no sirves, no sirves. Y si sirves, sirves. Parece que no tiene sentido, pero tiene mucho sentido. Todos somos sacerdotes hoy en la iglesia. En MSI, Dios nos encargó a los sacerdotes a mantener su fuego encendido. Continuamente, siempre constantes. Qué triste cuando hoy quieres y mañana no. Eso es triste, eso no agrada a Dios. Y dice que es así, que es inconstante, va a fracasar en todo lo que haga en la vida. Por eso es inaceptable. Y sabemos, ¿sabes? No somos la única iglesia. Hay muchas iglesias preciosas de gente que predica la palabra de Dios correctamente. Pues no estoy hablando de que somos los únicos, pero estoy hablando de que si Dios te puso aquí, o Dios te puso a ti en tu iglesia, qué bonito que puedas ser equipo con ella. Qué bonito que puedas recibir la doctrina de esa iglesia, porque la contaminación por fuera es terrible, es muy triste. Parece que no, pero es sutil. Poco a poco se va metiendo hasta que te llevan al mundo. Se han acomodado ellos a un evangelio centrado en los deseos de las personas, ¿no? Hay muchas iglesias que están llenas porque te predican, pare de sufrir. No, la Biblia dice que tenemos que sufrir la sana doctrina, que podemos estar preparados para hacer todo y para aguantar todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ya dijo el Señor. Así es de que nosotros no podemos centrarnos en nuestros deseos. Es que esa predicación no tiene chistes, no me divierte, no me gusta lo que dice el pastor, me choca. Ten cuidado. Las predicaciones de prosperidad que siempre te dicen, tú eres el campeón, tú puedes, Dios te va a bendecir, pon $1 y Dios te da 2. Esas no sirven. O sea, no quiero decir que la seguridad que Dios nos da, la prosperidad que Dios nos da, las promesas que Dios tiene, el amor de Dios, no quiero decir que eso no es cierto. Eso es cierto, pero eso no es el centro de la predicación. El centro y la verdad que se va perdiendo en todas esas predicaciones cuando son el centro, es la verdad de que Jesucristo, Él es el Señor. Él es el amo y nosotros somos sus siervos. Yo solo soy el sirviente, como dijo Excelsa. Bueno, Él es el amo. Nosotros somos sus siervos. Y muchos buscan el mover de Dios, muchos buscan los milagros, muchos buscan que siempre haya profecía. Si Dios nos da profecía, qué bueno. Pero yo busco a Dios y ahí voy a encontrar lo que yo necesito. Muchos buscan el mover del Espíritu Santo y se olvidan de Jesús. Decía Spurgeon, busqué a Cristo y encontré la paloma. Busqué la paloma y perdí a Cristo. Qué triste, tenga cuidado, ¿no? Porque piensan que eso es el evangelio, se van acomodando a eso,
Piensan que ser cristiano es eso y el no dar gloria a Dios y el no buscarlo para que sea mi amo, eso como que me emborracha y me lleva a ofrecer fuego extraño para mi satisfacción siempre, para mí. Eso no es, Dios no es mi sirviente. Muchos piensan que Dios es Santa Claus. Vamos a orar. Sí, Señor, te pido y te encargo y por favor acuérdate de mí y yo quiero y también necesito y también mis deseos son órdenes, casi le dices. O sea, no es así. Yo quiero amarte, Señor, y Dios te va a dar todo. Busca primero el reino de Dios y Él te va a dar todo lo que necesitas. Te va a ser añadido, ¿no? Entonces, el evangelio nunca daña. Spurgeon decía, el evangelio no es motivación, es salvación. No es empoderamiento, es arrepentimiento. No es autoproclamación, sino es autonegación. No es riqueza material, sino es riqueza espiritual. No es grandeza, sino es pureza. No es acumular, sino es dar. No es prosperidad, sino es santidad. No es ambición, sino es consagración. No es opulencia, todo, sino es obediencia. No es ser un ganador, sino que es ser un servidor. Eso es el evangelio, ¿sabes? Y dice Gálatas 1:8 que si alguien te predica otra cosa, no importa que sea un ángel, sea maldito. Qué terrible, ¿no? Es hora de unirnos, iglesia, trabajar, recuperar el enfoque. Acuérdate, ya no vivo yo, ahora vivo en Cristo Jesús. Lo que vivo, lo vivo a través del poder de Dios. Lo vivo para Dios. Yo no tengo derechos, eso es lo que te predican ahora. Tú tienes derecho, tú eres. Yo le entregué mi vida a Jesús. No puedo hacer lo que me dé mi gana. Eso es lo que hicieron Nadab y Abiú. Tomaron su incensario, quisieron brillar ellos, se brincaron a los líderes, a Aarón y a Moisés. Sobre todo, lo más importante, se brincaron la instrucción de Dios. No tiene nada de malo servir a Dios, pero tiene mucho de malo no hacerlo como Dios dice. Los encargados de eso eran ellos. Los incensarios eran de ellos, pero el fuego era de Dios y tenían que ponerle fuego de Dios. De manera que el incienso que le pusieron a Dios no le agradó. No eran sacerdotes, ellos eran sacerdotes, pero, y ese pero mayúsculo, les costó la vida, pero hicieron su servicio como les dio la gana, como ellos pensaron. A Dios no, dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son tan altos y los de nosotros son diferentes. De manera que Dios no va a cambiar como nosotros cambiemos como Dios. Ese fuego Dios no lo mandó. Y por eso el Dios de amor, por amor al pueblo, le dijo a Nadab y a Abiú, vénganse para acá conmigo y ya no estén haciendo cosas de mal ejemplo. A veces nosotros vemos las tragedias que pasan aquí. Si no fuera por la fe que yo tengo en Cristo Jesús, yo ya anduviera en el mundo, ¿sabes? Mi hijo se murió en el 2011, más grande que yo, peladón de 18 años. Ya lo veía para arriba. Si lo iba a regañar tenía que decirle, a ver, salte por afuera, porque para no regañarlo así es. Y por la ventana te digo lo que... Pero ese día que se murió, el pastor me dijo, quiero que descanses, quiero que no sirvas, porque yo iba a enseñar Apocalipsis en el instituto y esa clase de escatología, pues la cancelamos. Le dije, no, yo sé dónde está mi hijo. Yo sé que él quería tocar la batería y no lo dejé, porque estaba en disciplina. Y Moni me dice a veces, es que tú fuiste más duro con él que con otros. Yo trato de ser igual, es injusto. Pero sabes, sé que hoy está tocando la batería en el reino de los cielos. O no sé qué estará haciendo, pero algo interesante está haciendo. Y que él está seguro. Las que me preocupan son las otras dos que aquí tengo. Que el Señor les guíe a servirle siempre. Y qué bonito poder saber que ellas están sirviendo a Dios con mis otros hijos, sus maridos.
Y qué bonito saber que somos el pueblo de Dios y que tú también con tu ejemplo, Jonathan y todos los que tienen hijos, puedan inspirar a sus hijos a que sean pueblo de Dios, a que sirvan a Dios, a que nunca se desvíen con el ejemplo de Él, a que siempre, aunque estén llorando y gritando, lo traigas a la casa de Dios, porque ellos van a servir a Dios. No los enfrentes a un ejemplo que los puede llevar al mundo. Por eso Dios se llevó a Nadab y Abiú. Por eso Dios sacó ese fuego y demostró que hay cosas serias en Dios que tenemos que tomar en serio. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios del Nuevo Testamento. Y si no entendemos esto, cuando menos quédate con la seguridad de que Dios es amor. Y el fuego consumidor de Dios no consume, sino purifica. Cambiaron muchas cosas, pero Dios es el mismo. Si no me crees, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponerlo delante de Dios. Y que Dios te lleve a toda verdad. Porque sabes, Dios es el que manda el fuego. Dios es el que te salva. Dios es el que te quiere usar. Dios es el que te dio dones. Dios es el que te va a usar poderosamente. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, yo quiero servirte. Dile: Señor, yo quiero hacer lo que tú digas, no lo que diga el pastor, sino lo que tú digas, y estar seguro cuando el pastor está hablando tu palabra es una bendición. Algo que sí cambió es los sacrificios. Ahora no sacrificamos animales, no sacrificamos alimentos. ¿Sabes? En el altar de Dios estamos nosotros como sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios. Y la responsabilidad de mantener ese fuego encendido está en cada uno de nosotros. Dios encendió mi lámpara. Dice el Salmo 138: tú encenderás mi lámpara. Contigo desbarataré ejércitos. Tú me tienes una vida interesante y poderosa. Pero Señor, primero yo quiero ser sacrificio y ofrenda a ti. Señor, yo quiero estar a tu servicio. Quiero hacerlo de la forma y en el tiempo tuyo, Señor. Quiero sujetarme a ti. Quiero tener buen ánimo. Quiero contagiar a los que están al lado de un ánimo precioso para ti. No hacerles daño. No murmurar. No compartir fuego extraño. Padre, yo no puedo cambiar las cosas, pero puedo cambiarme yo para ser como tú quieres que sea. Para conservar la unidad de tu iglesia. Para empezar a servirte de la forma y la manera como tú quieres servir. Con los hombres que tú has puesto sobre mí. Y tener un corazón puro y sincero. No brillar yo, Señor, sino hacer brillar tu nombre, tu gloria. Si alguien quiere brillar, todavía puede inscribirse a America's Got Talent. Pero nosotros, Señor, queremos hacerte brillar a ti, a la manera tuya, y amar a nuestra iglesia, amar a nuestro hermano. Tu palabra dice que si traemos ofrenda a tu altar, y ahí nos acordamos de que mi hermano tiene algo contra mí, o peor, que yo pueda tener algo en contra de él, que deje ahí mi ofrenda delante de tu altar y me reconcilie primero con mi hermano, y entonces venga a presentar tu ofrenda. Señor, queremos ofrecernos como sacrificio delante de ti. Ayúdanos a perdonar, Señor, a los que haya que perdonar. Ayúdanos a ser uno con el que está aquí. Ayúdanos a cambiar por tu amor y a hacer sacrificios vivos, puros, santos y agradables para ti, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a esta congregación, a los que andan de viaje, a los que están enfermos. Padre, te pido que tú los traigas con bien, sanos, Señor. Padre, a los que no pudieron venir, Padre, bendice la casa de mis hermanos, el trabajo de mis hermanos, la fuente de ingreso de ellos, que no tengan necesidad, para que no se desvíen, Señor, y no se distraigan en otra cosa más que darte a ti gracias y alabanza a ti. Bendigo a tu casa, Señor, como pastor, y te doy gracias, Señor, que este mensaje sirva para muchos también en las redes sociales, para que podamos, Señor, brillar para ti y no brillar nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ofrecer un fuego precioso que viene de ti y no andar ofreciendo fuego extraño nunca jamás. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Alaba a Dios, bendícele
Dale un aplauso fuerte al Señor, que Él está aquí.